Pues buenos días a todos. Vamos a hablar de biotecnología y vamos a hablar de los retos que tenemos ante nosotros y de las oportunidades tecnológicas, ¿no? Todos habéis oído hablar de CRISPR, todos habéis oído hablar de estas nuevas herramientas de edición genética que han aparecido y que nos llegan desde las bacterias. Las bacterias, el sistema CRISPR lo vienen utilizando desde hace literalmente miles de millones de años y en las bacterias cumple una función, sirve para defenderse de los virus que las infectan y esto ha ido evolucionando, llega a nuestros días y se convierte en una herramienta de edición. La misma herramienta, el mismo sistema que las bacterias usan para defenderse de los virus, nosotros, fuera de contexto, lo podemos utilizar para editar cualquier gen de cualquier organismo. Y esto es algo que nos ha facultado para cambiar la secuencia de animales y plantas y virtualmente también de seres humanos. Evidentemente, esto tiene muchísimas aplicaciones, aplicaciones en biología, en biomedicina, pero en el entorno y en la jornada en la cual estamos, y en esta semana de la biotecnología, realmente el impacto que vamos a ver primero probablemente va a ser en biotecnología, ¿no? Yo suelo decir que a pesar de lo que leemos en los periódicos, nos vamos a comer primero el resultado de las herramientas CRISPR que no nos lo van a administrar a través de la sangre. Con lo cual, en algún momento vamos a poder utilizarlo de forma sistemática y regular para tratar enfermedades que hoy en día todavía no tienen cura. Esto va a tardar más o menos, pero ya está aquí la posibilidad de utilizar estas tecnologías para modificar genéticamente animales a voluntad. Estamos hablando de una nueva forma de transgenia, estamos hablando de organismos transgénicos que los estamos haciendo de otra manera. Literalmente no. Y esto es lo que hay que decir clarísimamente. Un organismo transgénico, un organismo al cual le hemos añadido un fragmento de ADN que habitualmente proviene de otra especie, ese fragmento es un transgen y el organismo que lo va a incorporar es un transgénico. Cuando hablamos de edición, lo que hablamos es de darnos cuenta de que dos variedades, dos razas, sean vegetales o en animales, que existen ya en la naturaleza, las hemos estudiado y nos hemos dado cuenta de que tienen características distintas porque naturalmente tienen variaciones genéticas distintas. Sabemos que por genética tradicional, sabemos que mediante cruces, mediante lo que sería mejora genética clásica, podemos empezar a cruzar una variedad con la otra y retrocruzarla un número determinado de veces y tras muchísimos años nos vamos a acercar a algo parecido a una variedad a la cual le habremos vehiculado, le habremos trasladado esa variación que habíamos detectado y a la cual le atribuíamos unas características interesantes desde el punto de vista del consumidor o del productor. Esto lo sabemos hacer, esto es lo que hemos venido haciendo durante siglos. Lo que nos aporta las herramientas de edición es saltarnos todos estos siglos y en una sola vez, directamente sobre la variedad que queremos modificar, alterar directamente la secuencia, no añadir un gen adicional, sino contar con su propio gen y modificar las letras que corresponda hasta conseguir la variación genética que habíamos detectado en la variedad original de la cual queríamos extraer esa característica que queremos preservar. Con lo cual no estamos ante un nuevo tipo de transgenia. Por eso fuimos muchos los investigadores y científicos que saltamos a la palestra y nos preocupamos cuando en julio del año 2018, hace un poco más de un año, el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que los organismos editados genéticamente se equiparaban a los transgénicos y por lo tanto se les presumía un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente similar y por lo tanto debían
aplicarse todos los preceptos de la Directiva Europea de 2001 y tenían que pues, abordar todos los dosieres de toxicidad y de seguridad que pues, tenemos ya pues, establecidos para el resto de organismos transgénicos. Creo que fuimos muy claros y lo repito otra vez, creo que fue un error, creo que ha sido un error equiparar estas dos situaciones. Creo que la edición genética nos permite hacer estos traslados de las variaciones genéticas con una precisión y con una limpieza que no conocíamos anteriormente. Naturalmente que en el proceso de generación de esa planta editada se van a generar y vamos a utilizar diferentes elementos, pero estos elementos los vamos a segregar, los vamos a dejar por el camino y nos vamos a quedar con el producto final. Y el producto final va a ser aquella planta que en lugar de tener una A en una posición tiene una T, y eso hace que ese tomate tenga un sabor distinto, tenga una textura distinta, tenga un grado de preservación distinto, o esa planta pueda crecer en condiciones de sequía de forma más adecuada, ¿no? Fijaros que lo que quiero resaltar es que con la edición genética generalmente no estamos creando nuevas variedades, lo único que estamos haciendo es aprovechar las variedades que ya existen en la naturaleza y que se han documentado, y que frecuentemente estas propiedades que podrían ser interesantes, repito, tanto para el consumidor como para el productor, pues esas propiedades beneficiosas a veces resulta que están en especies, en variedades, en razas que no son adecuadas para la comercialización, no son adecuadas para la producción, mientras que las que sí lo son no tienen estas características. Claro, el intento de cruzar estas dos variedades mediante el método tradicional nos llevaría, repito, años, y no conseguiríamos algo limpio, no conseguiríamos, mediante la segregación de los genes, lo que tendríamos es un organismo relativamente mezclado, en el cual, pues a medida que mediante generaciones sucesivas fuéramos retrocruzando a la variedad a la cual nos queremos dirigir, irían mejorando, pero nunca sería exactamente lo que teníamos en mente. Las herramientas de edición nos permiten directamente ir sobre el gen sobre el cual queremos actuar y nos permiten trasladar directamente en ese gen, trasladar la modificación genética que hemos detectado anteriormente. Esto es válido tanto para vegetales, y esto no es ciencia ficción. Existen ya decenas de plantas que han sido editadas genéticamente, a las cuales se les ha eliminado una función y esto les concede unas características adecuadas, o plantas a las cuales se les ha reactivado una función que por las razones que fueran en esa variedad pues estaba inactiva. De las dos cosas se pueden hacer mediante edición genética, no solamente en plantas, sino también en animales, ¿no? Y por poner un ejemplo que sea europeo, por ejemplo, de plantas, uno de plantas y uno de animales. De plantas me gusta resaltar el trabajo de Francisco Barro, del Instituto de Agricultura Sostenible, del CSIC, en Córdoba. No estoy hablando de Boston, no estoy hablando de San Diego, de Londres, estoy hablando de España, estoy hablando de un investigador que se ha propuesto eliminar o descender el contenido de gluten en el trigo, y para ello, utilizando la tecnología de edición genética, ha disminuido el contenido de gliadinas, que son los componentes principales del gluten en el trigo, de tal manera que el trigo editado resultante es capaz de hacer una harina, y esta harina, que es difícil de trabajar porque cuando quitamos el gluten a la harina es difícil de panificar, pero se puede panificar y se puede obtener un pan que va a ser pues, más tolerado para las personas con celiaquías o con procesos celíacos, ¿no? Este es un ejemplo
europeo, un ejemplo que difícilmente va a poder ser producido y comercializado en Europa y que probablemente tenga un recorrido comercial fuera de Europa, ¿no? Esto lo tenemos que lamentar. A nivel animal, y con esto acabo, pues un ejemplo de Escocia, un ejemplo del Instituto Roslin, ahí donde generaron la oveja Dolly hace unos 22 años. Por ejemplo, en el sector porcino hay un virus que causa muchas pérdidas, ¿no? Que es el virus del síndrome reproductor y respiratorio. Causa centenares de millones de euros de pérdidas, los animales infectados tienen que ser sacrificados e incinerados y no pueden entrar en la cadena de consumidores, ¿no? Este virus, para entrar en las células este virus no infecta a los humanos, no es un problema para nosotros, sí que es un problema para el cerdo, pero este virus, para infectar al cerdo, necesita entrar por una proteína, por un receptor de membrana, y utiliza una parte de esta proteína. Esta parte ha sido identificada por estos investigadores escoceses y lo que han hecho, mediante edición genética, ha sido eliminar esta parte, con lo cual el virus ya no puede penetrar, ya no puede infectar las células. El cerdo evitado resultante es un cerdo exactamente igual como cualquier otro cerdo, simplemente que no puede ser infectado por este virus. Estos compañeros escoceses están ya abordando los primeros ensayos en los cuales se están realizando una serie de infecciones experimentales o intento de infecciones experimentales para verificar que esto es así. Pero fijaros que estos son, tanto en el caso del trigo como en el caso del cerdo, son dos modificaciones que nos hubieran costado mucho realizar mediante la tecnología tradicional y, por ejemplo, gracias a la edición genética las hemos podido realizar. Quiero resaltar que en el caso de las gliadinas es un caso especialmente complejo porque no estamos hablando de un gen, estamos hablando de decenas de genes que están repartidos por todo el genoma del trigo, pero comparten una similaridad en la secuencia, con lo cual dirigiendo las herramientas CRISPR contra esta secuencia que tienen en común, mediante una sola herramienta somos capaces de inactivar muchas de ellas, muchos de estos genes de gliadinas. Y esto es la versatilidad que ilustra pues, lo que podemos hacer con estas herramientas. Yo creo que está bien, ¿no? Por ahora.